comparto la oración inicial para que comencemos. Si se fijaron, ya aparecen los videos de la clase, algunos, para que puedan verlos a través de la plataforma de aula virtual, ¿verdad? Y me refiero no a Moodle, sino que me refiero al botón de aula virtual, donde está el botón de Zoom, ahí donde aparece ya el acceso. Permítanme, les comparto la oración de la mañana y comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en el silencio este día que nace vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias de tus hijos como lo ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis ojos de toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser también intencionado y justo. Que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Coloquen presente en el aula de Moodle, jóvenes. Ya les comparto diapositiva. Bueno, en realidad vamos a proseguir, nos quedamos por el término psicología, de la rama del actor de la filosofía. Por ahí nos quedamos, según recuerdo. Liz, yo le tenía una pregunta. Dime, dime. Para lo del control bíblico, ¿verdad que eso serían 40 en total, verdad? O sea, Son 10 40, por... sí, 10 por cada evangelio. Ok, Ujú. gracias. Ok. Yo también tengo una pregunta. Dime. En el de síntesis, ¿cuántas páginas tenemos que hacer en el ¿Cuál? resumen? ¿Cuál? El síntesis de la película. Creo que ahí lo puse en el aula. Creo que le puse 2 páginas, si no me recuerdo. Si no recuerdo mal. Pero creo que sí lo puse en el aula. Y usted había dicho que 2 páginas. 2 páginas son. Creo que está en el sílabo 2 páginas y también creo que en la instrucción debajo del enlace de la película. Gracias. Filosofía de las 10. Veamos. Síntesis de filosofía. Sí, ahí dice. Entregar síntesis de 2 páginas. Ahí está en plataforma. Se cierra el día del examen, lo de la película del Mundo Sofía. Para hoy lo que se cierra es el foro, ¿verdad? A la participación del foro se cierra hoy a las 11 de la noche. Sí, cabal a las 11 se cierra. Así que ya pueden ir viendo ahí. Quiero ver cuántas réplicas han habido. Hasta ahorita solamente 21 han hecho sus respuestas. 21 son más de 32. Entonces, no lo hagan a última hora. Si lo hacen a última hora, corren el riesgo que se les vaya el internet. Miren, ahorita estamos en temporada de lluvias, se les va el internet, se apaga la luz, cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Han tenido tiempo suficiente para participar. Mi niña, varios compañeros ya lo hicieron, ¿verdad? Ahí puedo ver en qué fecha publicó cada uno. Desde el 18 de septiembre contestó Ellen, fue el primerito en contestar. Desde el 18 de septiembre. O sea, tiene ya 8 días de haber contestado. O sea, después lo trato de exponer para que después no hayan excusas, pues diciendo de que ocupaban más tiempo, porque suele pasar que aún con el tiempo suficiente que ha habido, dicen que no hubo tiempo para hacerlo, o le falló la Licenciado, plataforma. Dime. disculpe, para el control bíblico todos sus trabajos son en Word, ¿verdad? Entonces lo tenemos que hacer en Word. Sí, Ok, sí, sí. muchas gracias. Sí, y para los que están en dispositivos celulares, porque también hay algunos que reciben la clase solamente a través de celular, algunos tienen computadora y es comprensible dada la situación de nuestro país. Pero a través de celular lo pueden hacer, a través de la aplicación WPS. Si quieren tener todo el Office en su propio celular, bájense WPS. Para mí es mucho mejor que Word, que Excel y PowerPoint. Ese que estoy utilizando. En pantalla pueden ver que de arriba dice WPS Office, ¿verdad? En un solo botón tiene acceso al Word, PowerPoint, a Excel, a conversión de PDF, edición de PDF, conversión de PDF a Word, de PDF a foto, tiene plantillas y todo. Ahora que si quieren tener todo el montón de plantillas que vienen, algunas ya vienen predeterminadas, pero otras son de paga. O sea, es lo único que hay que hacer. Hay que comprar la membresía si quieren tener acceso a plantillas especiales. Pero funciona gratuitamente. Y aquí tengo, por ejemplo, yo aquí puedo ver los archivos que he compartido desde mi celular a través de la nube. Y los que he guardado aquí en mi celular los puedo abrir en la computadora y viceversa. Entonces tiene una excelente facilidad, ¿verdad? La tarea se tiene que entregar como documento de Word o como documento de PDF. Si lo hacen en Word, lo pueden convertir a PDF, no hay ningún problema, ¿verdad? Lo pueden guardar a PDF. Sí.
aquí en el WPS, en la parte de arriba, dice exportar a PDF. Cuando le doy clic ahí, solo le doy exportar a PDF y ya se guardó, donde quiera. Lick, ¿me podría, disculpe, me podría decir cómo es eso del foro? Lo del foro, entra ahorita. Ajá, pero explíqueme así con la plataforma. Sí, Es que no sé por qué siempre tengo problemas. cuando entres a la parte de entrega de tareas, entra a foro número 1, busca el tema que yo he creado que dice entra aquí para responder al foro número 1, ¿verdad? Donde aparecen todas las réplicas, ahí le das al foro 1, te aparece el texto y la pregunta planteada, ¿sí? En la parte de abajo le das donde dice responder o réplica, le das en la parte de abajo donde dice avanzada, abajo de la casilla dice avanzada, para que te aparezca esta página para poder editar el texto, colocar en negrita, poner encabezados, colocar para formatear bien tu texto que se mire bonito, ¿verdad? Y en la parte de abajo está para poder subir un archivo. Digamos aquí, por ejemplo, tengo aquí mis imágenes, voy a arrastrar cualquier imagen. Digamos, tengo a Cecia Sáenz aquí, miren, la voy a arrastrar ahí, arrastro la foto de Cecia, se subió. Cuando aparece ya el archivo ahí en la casilla, que se puede ver, significa que ya llegó la imagen, ¿verdad? Lo mismo pasa con el video, ¿verdad? Y hasta que ha cargado así, le dan enviar al foro. Entonces, una vez que le dan enviar al foro, aparece lo que escribí con la foto de Cecia. Esa es la manera de publicar, ¿verdad? Le voy a dar eliminar, si me equivoqué o quiero cambiar, le puedo dar editar o lo elimino. Voy a darle eliminar. Ah, ok, Lick, Eso es todo. gracias. ¿Ok? Es bien intuitiva la plataforma, ¿verdad? Miren qué bonito todos los que han compartido. Tengo que leer las opiniones de cada uno para valorarlas después, ¿verdad? Bonitas las imágenes que han ido compartiendo, ¿verdad? Y así me hago de una idea más o menos por qué rumbo se fueron y ayuda mucho a la parte de la evaluación. Bien, jóvenes, prosigamos con la clase. La siguiente rama es la rama de la axiología, que viene de la palabra axios. Ups, así, axios, pero la letra sigma igual acá. Que en la lengua española, axios es igual a valor. Es la disciplina de la filosofía, rama también de la ética, o sea que es una rama, subrama prácticamente. Rama de la filosofía se quiere considerar hoy en día como rama porque intentan separarla de la ética, pero yo creo que está siempre dentro de la ética, ¿verdad? La rama de la axiología. Estudia los valores y virtudes, prácticamente, valores y virtudes. Que en definitiva es lo mismo, porque hablar de el valor de la prudencia es lo mismo que el valor de la prudencia. O sea, no hay mucha diferencia. Solamente que las virtudes eran como que más, ¿cómo se puede decir? Era como, eran más como etiquetas. Por ejemplo, ser alguien honesto, ser alguien fortalecido, ser alguien templado o transparente. Y después se transformaron en los valores de transparencia, honestidad. O sea que aplicado al hombre se entiende que son virtudes, ¿verdad? Y como concepto son valores, ¿verdad? En cierta manera. La palabra sociología viene de societas, en latín. Aquí sí no se ocupa griego, sino que latín. Viene de la palabra socius, que es la forma de ser sociable, ¿verdad? Sociedad o sociable. ¿Verdad? Socius es la palabra que se aplicaba a cualquiera que entrara en relación con las societas, con la sociedad. Y sociedad es la palabra que ocupaban los romanos para referirse al conjunto de seres humanos, ¿verdad? Buscarle un poco más de etimología a sociedad, pues solamente se podrá encontrar en el griego. En el griego sí es más claro porque el señor Aristóteles, cuando define al hombre como ser social, utiliza una palabra muy, muy específica que es politicón, ¿verdad? Politicón, politicón le llamaba animal social. Y politicón aquí significa alguien de la polis, alguien del pueblo, ¿verdad? Politicón viene de polis. Entonces se entiende un poquito más rápido en el griego que en el latín. En el latín habría que buscar en las raíces indoeuropeas para saber de dónde viene socius, ¿verdad? Por ejemplo, es un poco más lejana la búsqueda. Pero en griego es un poco más rápida. En ética viene de ethos. Aquí, permítame, ahí está. Ethos. Ups. ¿Dónde está la letra? Se me escapó la letra tau, la letra T. Ahí está, ethos. Así. Esa palabra ethos en el español se escribe así. Ethos tiene varios significados. Puede significar refugio, puede significar morada, puede significar costumbre, ¿verdad? Refugio, morada, costumbre.
Y es porque la ética es como un refugio interior que tenemos, donde tenemos todas las convicciones, valores de lo que realmente yo soy. La ética no es lo que yo demuestro ante la gente, porque puede haber gente que sea antiética e hipócrita. La ética es lo que está dentro de ti. La ética es lo que tú eres, aun cuando sabes que nadie te verá. Eso es lo que realmente te defines, lo que realmente tienes en tu interior. Porque aparentar ser ético, pues muchos, ¿verdad? Todos los políticos lo intentan, ¿verdad? A veces con mal logro. Pero no, no te hace ético lo que aparentes, sino lo que tengas en tus propias convicciones personales. Por eso es que, ¿cómo que decía esta persona? Que me escapa el nombre incluso del filósofo. Tenía que decir una frase ahorita y se me está escapando. Que tiene referencia fue el doctor Robert von Hartmann. El doctor Robert von Hartmann llegó a decir en una ocasión que el carácter, lo que sería el carácter ético, eh, se mide, ¿verdad? De la siguiente manera. Hazte la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que tú podrías hacer si supieras que... No, ¿qué es lo que tú quisieras hacer si supieras que nadie nunca se va a enterar? Ni siquiera Dios. O sea, ¿qué es lo que tú harías en un momento de intimidad tan cerrada, sabiendo que nadie nunca te juzgará, que nadie nunca te meterá preso, que nunca nadie te condenará? ¿Qué serías tú capaz de hacer si supieras que no hay condena alguna? Eso que tú digas que puedes hacer es lo que puede determinar tu verdadero carácter. El carácter es ese. Es lo que tú serías capaz de hacer si supieras que nadie nunca se va a enterar. Si tú eres capaz de violar a alguien, si tú eres capaz de robarle a alguien, si tú eres capaz de matar a alguien, si supieras que nadie nunca se va a enterar, esa es la medida de tu carácter, ¿verdad? Pero si tú, por el contrario, sin esperar el tema de la condena, eres muy recto, ¿verdad? Sin saber que nunca se va a enterar, haces lo bueno, ¿verdad? Ese es tu carácter, ¿verdad? Entonces, es como la gente que comúnmente hace obras de caridad. Cuando la gente hace una obra de caridad, la misma palabra, el mismo Jesucristo le dice a la gente que tu mano izquierda no sepa lo que es tu derecha, porque el hacer la verdadera caridad implica hacerlo yo en mi propia intimidad con el hermano necesitado, nada más. No tengo por qué andarlo publicando ni tirando vivas a la calle de cómo soy, como hacen muchos hoy en día en TikTok o en las redes sociales para ganar likes, ¿verdad? Quieren aparentar ser muy éticos, muy solidarios, pero solo lo hacen por ganar likes, saben que eso gana likes, ¿verdad? Y por eso lo hacen, ¿verdad? Si en la vida cotidiana, si lo hicieran constantemente, sabrían que no hay que estar publicando lo que uno hace, ¿verdad? Lo que uno hace realmente en la intimidad, eso solo debe ser conocido por Dios, nada más. No ocupan los demás saber que soy bueno o soy malo. Hay que los demás se equivoquen si creen que soy malo, que los demás se equivoquen si creen que soy insolidario, ¿verdad? Pero yo mi conciencia la tengo tranquila y eso es lo que más importa, que yo estoy con mi conciencia tranquila y no tengo que demostrarle nada a nadie, ¿verdad? Solamente a Dios si soy creyente, ¿verdad? Tengo que demostrar que soy fiel a su palabra para ser creyente. Entonces es obvio que lo que se hace hoy en día en las redes sociales no tiene tanta ética que digamos. Por otro lado, la política. Aquí la palabra que da origen a política es una palabra griega, ya he dicho, polis. Voy a pasar a español. ¿Qué significa pueblo o muchedumbre? Muchedumbre o multitud también, ya que la palabra poli también se aplica para hablar de multitud de cosas. Por ejemplo, no sé, polifacético, políglota, que habla muchas lenguas, polifacético, tiene muchas caras, son muchas, se proyecta de diferentes maneras, es decir, tiene muchas máscaras, ¿verdad? Con muchas habilidades, por así decirlo, polifacético. Eh, el que es, no sé, polímata, que sabe, tiene mucho conocimiento, y tiene conocimientos varios, de diferentes disciplinas. Ese es un polímata. De la palabra poli se ocupa para hablar de muchedumbre o multitud de cosas también. Pero se aplica también al pueblo, aquello relativo al pueblo. Política significa relativo al pueblo. La palabra ica en las palabras siempre hace referencia a relacionado con o relacionado a, ¿verdad? En este caso. La política, pues, es la rama de la filosofía que te enseñaba, y digo te enseñaba, porque hoy en día le queremos cambiar el nombre. Ya les digo cuál es la palabra que hoy en día queremos cambiar. Le queremos agregar una sola letra. Solo una letra se le quiere agregar a la palabra política para que tenga sentido realmente filosófico original, como realmente era al inicio de la filosofía.
Y este es un aporte y es un consejo de parte de una filósofa llamada Hannah Arendt. Hannah Arendt dijo que la palabra política, para que realmente sea como la filosofía lo intenta enseñar y no se confunda con la politiquería o la política corrupta que vemos en los países, hay que agregarle una letra. ¿Qué letra quiere ella que le agreguemos? Muy fácil. La letra E en medio. Poliética. Quiere que la rama de la filosofía que trata de la política se le llame poliética, la ética en favor del pueblo, para devolverle realmente el valor que tenía la disciplina, ¿verdad? Y estoy totalmente de acuerdo con que a política ya no se le llame política en filosofía, sino poliética. Así que lo vamos a dejar ahí como poliética. Ahora, en la estética, para que realmente entendamos que no estamos hablando de la política de los políticos de este mundo, sino que hablamos de una política sublime, al estilo de Platón, una política donde ve al político como verdadero servidor de la patria, como alguien realmente contratado por el pueblo para el servicio del pueblo y no para servirse a sí mismo, como pasa muy a menudo en este país, donde los políticos andan ahí siendo chinchineados por la política, por la misma economía del pueblo. El pueblo termina pagando, ¿verdad?, los gustos y preferencias de los políticos, ¿verdad? No sé cómo irá a estar este gobierno, todavía es muy pronto para dar alguna crítica, pero el gobierno pasado fue despilfarrador, completamente despilfarrador. A grado que Domer Zelaya tuvo que dar la cara por el gobierno diciendo a la gente de los diferentes lugares, no hay pisto. Es que realmente dejaron saqueado el país, ¿verdad? Y la gente que anda huyendo de este país se ha de haber llevado unos cuantos milloncitos por ahí, ¿verdad? Hay un montón que se fueron ahí a refugiar a Nicaragua, ¿verdad? Hipócritas. Después de ser anti-ñángaras, se fueron a refugiar al país más ñángara de Centroamérica. Esa es la gran ironía de estos corruptos. No tienen realmente vergüenza. Y es parte de lo que hemos visto. La estética. Viene la palabra griega estética. Aquí con estética. Así. La palabra estética hace referencia a dos tipos de estética. A la estética tal se pronuncia, ¿verdad? Estética. No hay diferencia. Y hace referencia al orden o armonía. Orden o armonía. Y en este caso se refiere al orden moral y también al orden universal. Inicialmente se refería al orden universal, al orden del universo, al orden de las cosas, ¿verdad? Dentro de ella hay una rama llamada la teleología que estudia la finalidad de los seres, que habla acerca de este orden establecido sobre la finalidad de los seres. La estética estudia eso, el orden del universo, pero en los últimos años he visto muchos documentos de la misma filosofía, muchas revistas filosóficas, donde ya están hablando de estética moral, que se refiere al decoro moral, ético y el carácter ético de las personas. O sea que están aplicando la palabra estética para hablar de la armonía moral o del orden moral de un individuo. Entonces, se puede ver que va por ambos rumbos, ¿verdad? Tanto del orden del universo como del orden de lo humano. La semiología, que es la última de las ramas que vamos a ver, viene la palabra semion. La palabra, disculpen que está haciendo un guardado automático. 2 segunditos. Ahí está. Semion, que en este caso semion bien significa signo. Es un signo, también se puede traducir como símbolo. Se puede utilizar como símbolo, aunque no es una traducción muy directa, porque ya creo que ya está la palabra symbolorum, symbolorum del latín, que viene de símbolo en griego, que ya significa eso. O sea, existe una palabra para símbolo. Pero se puede decir que es una rama que estudia los signos y los símbolos, el lenguaje también. La estética fue una de las ramas fundadas por el padre de la lingüística, que también es filósofo, que se llama él, de hecho lo quiero escribir por acá, vamos a ver si lo puedo escribir por aquí arriba. Aquí arribita lo voy a escribir el nombre de la persona a la cual me quiero referir. En esta parte de acá arriba. Acá. Este nombre, Ferdinand de Saussure. Él es el padre de la semiótica, además que es el padre de la semiología, de la lingüística también, de la lingüística moderna, ¿verdad? Es francés. Ferdinand de Saussure. Él es el filósofo padre de la semiótica, para mencionar un detalle más. ¿Alguna pregunta sobre estas ramas? Con esto terminamos lo de las ramas de la filosofía. Dime, Ellen. Sí, yo, bueno, tengo una duda en cuanto a ética.
no sé si estoy confundido con ética y moral. Si son lo Ajá. mismo o no sé, pues quizá que me aclarara esos Ok, con términos. todo gusto. Mira, la ética se basa en la moral. ¿La moral qué es? La moral es el conjunto de normas definidas por el conjunto de personas para declarar lo que es bueno y lo que es malo. Sirve para distinguir lo recto de lo incorrecto, lo legal de lo ilegal. Esa es la moral. Lo que nos ayuda es la definición de reglamentos o normas que nos declaran lo bueno y lo malo, ¿verdad? Lo que es leve, grave y muy grave en una norma cualquiera. Esa es la moral. Y la ética es la reflexión moral sobre los actos humanos que nos enseña cómo ser siempre buenos. La ética es la reflexión moral sobre los actos humanos que nos conduce, nos guía y nos enseña a ser siempre correctos, ¿verdad? Esa es la diferencia. Que una es el código de normas, la moral es el código de normas y la ética es la reflexión filosófica y moral de por qué yo debo hacer esto para ser bueno, ¿verdad? Para ser correcto. Esa es la diferencia. ¿Alguna otra pregunta? No sé si quedó claro. Gracias. Ok. Sí, quedó claro. Gracias. Y esto es tanto así como piensen en la comunidad primitiva. Supongamos en la época de las cavernas. El primer homínido pensante, ¿verdad? A veces el Homo habilis, no sé, en adelante, de repente ocurrió lo siguiente. En la comunidad vino un macho alfa, por así decirlo, y me mató a uno de mis hijos, ¿ok? Se violentó y se enfrentaron y lo mató. Le pegó un garrotazo en la cabeza y murió. Ok. ¿Qué pasa conmigo como padre de familia? Lo que pasa conmigo es que si yo no soy tan fuerte como ese que mató a mi hijo, si soy fuerte, puedo ir a enfrentarlo a él y vengar su muerte. Pero si no soy fuerte, ¿qué alternativa me queda? La única alternativa que me quedaría es empezar primero a compartir el dolor mío con la gente cercana, con mis familiares y amigos. Y empezar a hacerle ver que me entristece la muerte de mi hijo. Quizás no con un lenguaje avanzado, pero sí con un lenguaje primitivo le podría decir, ¿verdad? Unga unga, mi hijo me duele que se haya muerto unga unga. Es decir, le explico de alguna manera a la gente que me dolió la pérdida de mi hijo. ¿Qué pasará con la gente? La gente de la comunidad dirá, no me parece justo, no me parece bueno, no está bien que él esté sufriendo por la muerte de su hijo. Tenemos que hacer, porque si me matan a uno de los míos, ¿qué voy a hacer yo? Entonces todo el mundo empieza a preocuparse. ¿Qué hacemos con este que es fuerte para poder quitarlo de encima si quiere violentar a cualquiera de nuestros hijos? Entonces empiezan a definir, ¿verdad? Una serie de reglas. Regla número uno, el próximo que pegue un garrotazo, ¿verdad? Se le regresa el garrotazo. Ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Primera ley. Segunda ley, ¿verdad? Si escapa, ¿verdad? Lo vamos a ir a capturar, ¿verdad? Segunda ley. Y así, tercera ley. Si lo capturamos, lo vamos a encerrar en la cueva, ¿verdad? Amarrado de pies y de manos, hasta que se muera de hambre. Tercera regla. Es decir, ¿qué ha pasado? ¿En qué momento apareció la ética y en qué momento apareció la moral en un acto como ese? La ética, ¿cuándo aparece? Bueno, aparece desde el momento preciso en que alguien dijo, esto no me gustó, esto no está bien, no tiene por qué pasar así. Ahí apareció la ética. ¿Cuándo apareció la moral? Cuando dijeron regla 1, regla 2, regla 3 en adelante. Entonces, ¿qué es primero, la ética o la moral? Aunque la ética, dije, se basa en la reflexión moral, en el principio, la ética siempre fue primero. Primero fue la reflexión moral de los actos y después fue necesario ir definiendo el código moral. Una vez definido ese código moral, que muchas veces se volvió un código universal como los derechos humanos, entonces de ahí en adelante el resto de las definiciones y además reflexiones éticas se basarán en ese código que surgió de la ética. Es como que la ética fue primero, apareció después la moral. Después de la moral, la reflexión ética fue más fácil, ¿verdad? Entonces, ese es el orden natural de la aparición de la ética y la moral. Primero la ética, después los valores, después la definición de normas, y una vez establecida una norma ya más universal, se quedan como principios para poder definir el resto de actos humanos y ayudar a la reflexión ética posterior, ¿verdad? Eso es lo que habría que explicar. Bien, salimos de acá. Voy a pasar ahora a la diapositiva expandida para que puedan ver el resto del contenido. Solo fue necesario hacerlo así durante esta primera parte. También lo quitaré de aquí de la diapositiva, acá. Voy a expandir la diapo así.
y vamos a ir a la siguiente diapositiva para hablar de las etapas de la historia, de la filosofía. Le comparto nuevamente la diapositiva, también acá voy a expandirlo en el video. Ahí. Ahorita sí, hablemos de las etapas de la filosofía. Las etapas de la historia de la filosofía son prácticamente el temario que veremos en todo el periodo. Comenzamos primero con la etapa de antigua, después la media, después moderna y por último contemporánea. En la etapa antigua está la filosofía presocrática que va a tocar el tema del mundo. Luego la filosofía socrática, platónica, aristotélica, helénico-romana y neoplatónica que nos hablarán del hombre. Luego está la filosofía media, donde está la filosofía de pensamiento cristiano, desde la época patrística, bueno, desde la Biblia, época patrística, y después la filosofía medieval, donde prácticamente hablaremos de Dios. Y el tercer parcial, bueno, prácticamente lo que nos va a tocar casi todo el tercer parcial, será la filosofía renacentista moderna y contemporánea, donde vamos a hablar de varios temas, como ciencia política, ética, existencia y cultura. Pero quiero aclarar algo. Al poner esos temas no significa que solamente de eso vamos a hablar. Significa que son los temas más predominantes. Pero eso es lógico que hablaremos de política con Platón. Es lógico que hablaremos de ética con Aristóteles, ¿verdad? Lo único que no será tan enfático como lo veremos más adelante, donde ya hablaremos, por ejemplo, de la época del Renacimiento, hablaremos de la ética de Kant, un poquito más avanzada. Entonces, claramente, todos los temas que vemos aquí al lado, en color negro, se van a repetir en todas las etapas, pero a la luz de cada filósofo, eso sí. Y quiero aclararlo porque, como les digo, el periodo pasado hubo alguien que dijo de que solo mirábamos a Dios en toda la filosofía como si no hubiéramos hablado del hombre, del mundo, de la política, de la ciencia, de la existencia, de la cultura y todo esto. Claramente que Dios está en el camino y lo vamos a ver en muchos filósofos, pero no es el único tema. Creo que hay que ser un poco justos con la crítica hacia la clase. Y yo no sé si es que solamente estudió el segundo parcial, quizá por eso creyó que solamente Dios era el único tema, porque en el segundo parcial sí veremos a Dios con Santo Tomás de Aquino, con San Atanasio, con San Agustín, con Ireneo, con Justino, de él vamos a hablar, ¿verdad? Porque es filosofía cristiana, ¿verdad? Evidentemente. Y evidentemente el hecho de mencionar a Dios a cada momento, antes de cada tema, al hablar de un texto bíblico, eso ya es por solicitud de la misma universidad. En todo caso, si hay alguna queja sobre eso, tendrían que presentarla a la universidad. Pero la universidad me pide que en algunos de los temas haga alusión a la palabra de Dios para contrastar. Y esa es una decisión de la universidad, del Senado académico, ¿verdad? Entonces yo no puedo hacer algo contrario a lo que el Senado me pide, ¿verdad? Si querían ver una filosofía pagana, ¿verdad? Una filosofía pagana, pues hay otra universidad para estudiarla. Aquí viéramos una filosofía contrastada con la fe cristiana porque es una universidad católica. Dime, María. Dime, María, aquí en Vicky. Lee, Dime. disculpe, es que fíjese que se lo escucho entrecortado, no sé si es mi internet o los demás compañeros ¿cómo me escuchan escuchan? así. ¿Cómo me escuchan los demás? Sí, confirmo. ¿Alguien más? Como entrecortado, o sea, como que se le va la señal y... A ti también se te corta ahorita, según lo que escucho, y en la grabación seguramente se escuchará. Pero es por ratos, licenciado. ¿Es por ratos? Sí, confirmo lo Sí, que dice la igual. más. Ok, Se puede escucha ser que- entrecortado. Yo los escucho entrecortados a ustedes también. Ahorita no escuchamos lo que dijo, Vamos a ver cómo está la... Sí, estoy conectado a la red de la universidad y está bien bajita la señal. Si me dan chance, me conecto mejor a mi red local, mi red personal, aquí con mi propio móvil. Un segundo nada más para pasarme a la otra red para que sea más fluido. No sé, aquí tenemos supuestamente 20 gigas, 20 megas de internet. Me voy a pasar a la que tengo. Puede ser que me quede mudo por un ratito, ¿verdad? Pero vuelvo en un segundo. Me conectaré automáticamente. Ok, ¿me escuchan, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, Ok, ya estoy conectado a la red personal. Puede ser que sea la red de la universidad, ¿verdad? Con lo cual es irónico, pero igual. Estoy en la sala de maestros y aún así, miren el internet cómo está. Es que seguramente los pegues de las conexiones tienen problemas de energía en diferentes localidades y eso puede estar fallando. Bueno, continuaré. Prosiguiendo. Temas fundamentales de la filosofía. El tema principal que estudia la filosofía, como dijimos al principio, en el objetivo es el ser. Ahora, del ser se pueden predicar muchas cosas. Por ejemplo, se puede hablar del ser llamado cosmos,
¿Qué cosas podríamos, por ejemplo, estudiar en la filosofía del cosmos? Por ejemplo, podemos estudiar la estética del universo, hablar del orden, de si este orden fue establecido o no, de si es un orden lógico o no, si qué es las ciencias mismas que dieron origen a la física, a la química, a la biología, ¿verdad? Sus principios, ¿verdad? Sus doctrinas, todo eso se puede perfectamente estudiar. De parte del tema del hombre, podemos estudiar, por ejemplo, el tema de la libertad humana. En el tema, por ejemplo, de la cultura, podemos hablar de los valores. En el tema, por ejemplo, de la religión, podríamos, y del tema tanto de religión como Dios, podemos hablar de la espiritualidad o del espíritu. En el tema, por ejemplo, de la ética y la política, podríamos hablar del deber, el sentido del deber. En el tema del conocer, podemos hablar, por ejemplo, de la lógica. En el tema de la ciencia, podemos hablar del método. Y en cuanto al conocimiento, podemos hablar de la verdad. ¿Verdad? Es decir, si es válido o no es válido lo que se obtiene como conocimiento que se considera verdadero. Todo eso se puede perfectamente estudiar desde la filosofía. Pero también hay una serie de problemas fundamentales de la filosofía que también vamos a enumerar, ¿verdad? Esta es solo una enumeración prácticamente de temas y de algunas cosas que se pueden tratar por cada uno de los temas. En cuanto a los problemas fundamentales, no se preocupen si voy rápido. Si tienen alguna pregunta, puedo retroceder perfectamente. Eh, pero como todo esto se lo voy a pasar en el PDF hoy día, hoy mismo, ¿verdad? Tendrán acceso a toda la información. Es para ir avanzando en el discurso de la clase y solo detenerme cuando haya alguna duda o algún comentario para poder reflexionar, ¿verdad? Así que no se vayan a preocupar mucho por copiar esto. Lo aclaro porque algunos, al final, a pesar que constantemente he dicho que tendrán las diapositivas y que vamos a ir avanzando un poco rápido, a pesar que hago esa advertencia previa en la clase, siempre terminan diciendo, es que va muy rápido en la clase. Y yo no puedo ir más lento porque es una cantidad de contenido que no tienen ni idea. No puedo ir más lento porque no pretendo dictar la clase, pretendo explicar la clase y darles la diapositiva para que tengan acceso a la diapositiva y también tendrán acceso al video por si quieren repasar alguno de los temas y podrán preguntarme en clase y también fuera de clase, ¿verdad? Pero el desarrollo de la clase es así, así de dinámico y así de rápido. Es que no podemos estar en la costumbre de la escuela vieja donde estamos ahí copiando lo que dice el libro, ¿verdad? Eso podemos dejarlo para el momento del estudio, ¿verdad? Que es lo que realmente lo que vamos a hacer después, estudiar a través de las diapositivas el contenido. Pero sí les pido que cuando haya alguna duda pregunten con toda confianza para salir adelante con esto. Prosiguiente, los problemas fundamentales de la filosofía. Dice el libro de Pedro Chávez Calderón, que en la página 4, que hay 3 características de estos problemas. La característica número 1 es que son constantes, es decir, se dan en el transcurso de los tiempos, en el curso de los tiempos, como problemas y no como soluciones. El problema del hombre pareciera ser que siempre va a ser el problema del hombre. El problema de Dios siempre va a ser un problema de Dios. El problema del mundo siempre va a ser el problema del mundo, no va a cambiar, ¿verdad? Siempre permanecerán como problemas. Y se preguntarán algunos, pero si siempre van a ser problemas, ¿para qué se sigue discutiendo sobre ello? Porque cada vez que se discute los nuevos agregados, el avance de la cultura, el avance del conocimiento acerca del universo, siempre hay cosas novedosas que decir y siempre hay cosas útiles que se pueden establecer. Por eso no se deja de hablar de estos temas, porque tarde o temprano terminan dando alternativas y soluciones a problemas humanos, a problemas más prácticos, problemas más de la vida práctica y del conocimiento práctico. Por eso no se puede dejar de debatir esos temas y de dialogar estos temas, ¿verdad? Van a ser, por tanto, siempre problemas constantes. Número 2, son problemas también generales. Dice el libro, se refieren a aspectos fundamentales del universo en general. ¿Ok? Como dijimos al principio, estudia la totalidad de los seres. Y tercer característica de los problemas filosóficos es que son universales, atañen a todos, nos debe preocupar a todos, ¿verdad? Pretende ayudarnos a que tengamos una concepción general del mundo y de la vida y por tanto debemos involucrarnos, ¿verdad? En la reflexión de estos temas. Quién sabe, miren que de repente la misma evolución o el mismo conocimiento que da Dios les ha dado alguna facultad que quizá otro no tenga. Y si usted dice, por ejemplo, voy a estudiar, no sé, el tema de los agujeros negros, por decir algo, estudia el tema de los agujeros negros y se quiere ir solo por ese tema, pues seguramente quizás su intelecto llegue a un conocimiento que ayude a la humanidad. Nunca se sabe. Miren a Galileo Galilei. ¿Qué se iba a imaginar Galileo Galilei? Que su idea acerca de la bala y el cañón era una verdad. ¿Qué se iba a imaginar? Y se adelantó mucho a su época con
se puede decir, con esa deducción, con esa intuición de lo que realmente creía que era verdad. Se adelantó su época, se demuestra que tuvo razón y por eso tenemos el conocimiento actual que se entiende y ha ayudado a la comprensión de la física, del peso de los cuerpos, de la masa, de todos esos conceptos de la física. Entonces, un hombre allá en Florencia, Italia, imagínense, que se dedicaba a muchas ciencias, de pronto le pegó al clavo en algo. Entonces, nunca se sabe si usted se dedica o le dedica tiempo, si su intelecto llegará a algún chispazo de verdad que pueda ser útil en la comunidad. Por eso es importante ser experto, ser, ¿cómo se llama? Se puede decir profesional, ¿verdad? En lo que uno hace, hacer por amor, vivir la carrera con amor. ¿Quién sabe usted quizá no sé, como ingeniero civil, se le ocurra algún tipo de diseño que pueda ayudar o beneficiar al mundo, como aquellos que idearon los tipos de edificios que soportan, por ejemplo, terremotos, ¿verdad? Esa patente de los edificios que soportan terremotos es una realidad. Y fue gracias a gente de civil que se puso pilas a ver cómo solucionar el problema. Y ha ayudado tanto, ha ayudado muchísimo. Entonces no se me hagan pequeños en su profesión, sino que crean que son capaces de hacer cosas grandes si se lo proponen. Porque eso es lo que el mundo espera, que cada uno de los profesionales haga el máximo esfuerzo para que alguno tenga ese chispazo y sirva a la humanidad, ¿verdad? Entonces es importante tenerle mucho amor y cariño a lo que uno hace. Ahora, ¿cuáles son estos problemas? Solamente los voy a enumerar, nos queda tiempo para explicarlos rápidamente, ampliamente cada uno, quizá un poquito, algunas luces daré, pero no puedo detenerme en cada uno de los problemas, pero los vamos a tratar algunos de ellos a lo largo de la filosofía, a lo largo de lo que veremos en la clase. Problema número uno, son dos slides apenas de problemas, solamente numerados. Me gusta ese dibujito del búho, ¿verdad? Con los lentes, vestido como que fuera filósofo griego. ¿Alguien sabe por qué el búho ha quedado como símbolo de la inteligencia, sabiduría y filosofía? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué el búho? ¿Por qué no el elefante? Más de alguno pensará, es porque presta mucha atención con los ojos grandes. No, no es por eso. ¿Por qué el búho? ¿Alguien sabe la historia del por qué se quedó como símbolo de la sabiduría ateniense? O tal vez vieron la película. En la película tal vez está. No recuerdo, ahorita les pregunté lo de la mañana y alguien me dijo que sí aparecía en la película. Me refiero a la Será película. Ajá. por, no sé, mantiene despierta en la oscuridad y aún así, no sé, el de la visión fue algo así en la oscuridad, visualizar las cosas en algo así. En la noche. Que aún en la oscuridad tienen capaz de ver en la noche. Podría ser. Quizás esa sea una explicación más natural del cómo el que ideó utilizar ese símbolo en las obras filosóficas, y digo en las obras poéticas, utilizaría entonces el animal este, quizá nacido de ahí, es muy probable. Pero la razón histórica de por qué el búho ha quedado ahí es porque hay una obra antigua, bueno, en la mitología antigua se cree que la diosa Atenea, diosa de la sabiduría, quería ayudar a Perseo en su lucha contra los demás dioses. Y por ese motivo le regaló este especie de amiguito, ¿verdad? Un amigo que le acompañaría para darle ciertas ideas y auxilios de estrategia al momento de idear sus planes. Y le regaló un búho, ¿verdad? Como símbolo de la sabiduría de la misma diosa Atenea. Entonces de ahí procede. Por eso es que la primera película de Clash of Titans o Choque de los Titanes, no me refiero a las de este año 2000 en adelante, sino a la película que se hizo ahí por los años 60 o 70, aparece un búho en forma robótica, como un robot chiquito, ¿verdad? Hecho por la diosa Atenea, demostrando ahí la gran sabiduría que tiene, que hasta pudo ser un autómata que le serviría para ayudar a Perseo en todas sus hazañas. De ahí viene esa mezcla. Y se quedaría después como símbolo de la filosofía. ¿Sí? Porque tiene que ver, todos los filósofos quizá antiguos, si los más religiosos quizá pensarían que la sabiduría que venía a ellos les venía gracias a Atenea, ¿verdad? Nacía de ahí. Primer problema filosófico, el problema de la apariencia versus la realidad. ¿Lo que vemos es real o es un holograma? Pregunta que se han hecho muchos después de la película Matrix. Pero no solamente después de la película Matrix, desde hace mucho, varios físicos han venido hablando sobre de que lo que vemos, que llamamos realidad, es apenas una apariencia, porque realmente los sentidos nos engañan.
Nos engañan tanto que a veces vemos cosas que no existen y a veces no vemos cosas que sí existen. Así nos engañan. No podemos ver, por ejemplo, los rayos ultravioleta, aunque existen. Los rayos, ¿cómo se llama? Los rayos rojos o infrarrojos, no los podemos observar, pero existen. Los rayos X no podemos observarlos, pero existen. Eh, hay cosas que vemos que no existen, como por ejemplo el color rosado. Todo el mundo ve el color rosado, pero no existe en realidad. Más adelante les platico por qué. Más adelante les digo por qué no existe el color rosa. Es algo que nos vemos constantemente y estamos convencidos de que existe ese color. Sin embargo, está muy bien demostrado por la misma ciencia de que no es un color real. Es un color que se crea acá, en la mente humana. No viene objetivamente de la naturaleza. Eso se genera aquí. Entonces, más adelante hablaremos un poquito de ello. El otro problema del bien y del mal. ¿Quién define lo que es bueno y lo que es malo? Se habla mucho del relativismo moral hoy en día por culpa de ello, porque se han quitado o se han querido quitar las autoridades que han definido lo bueno y lo malo por mucho tiempo, como la iglesia, el Estado. Y hay gente que hoy en día tiene una ambigüedad moral tremenda, donde ya no le importa la rectitud moral. Se ha perdido la ganas de ser como eran los griegos. Fíjense que la mayoría de los griegos tenían como una sola meta. Ellos le llaman la excelencia, alcanzar la excelencia, ser los mejores en todo. Si eran pintores, excelentes pintores. Si eran escultores, excelentes escultores. Si eran ¿cómo se llama? Competidores de maratones, pues excelente corredor. Si era, ¿cómo se llama? Olimpista, pues participar en las Olimpiadas como excelente campeón. Es decir, buscaban la excelencia en todo, en la parte física y en la parte también trascendental del ser humano, espiritual y también eh, ¿cómo se llama? Cognoscitiva, a nivel de conocimiento. Es decir, buscaban la excelencia en todo. Hoy en día ya casi nadie se esfuerza. Nadie quiere ser excelente, ¿verdad? Ahí tienen a un montón de autores, cantantes, escribiendo letras de canciones que son una basura, llevando a las masas por una música que es basura, saturando las redes sociales de basura. ¿Verdad? Cuando antes los grandes compositores hacían excelentes obras, nunca más volveremos a ver un Beethoven, nunca más volveremos a ver un Mozart, ¿verdad? Hoy tenemos grandes estudiosos de la música a nivel de los grandes conciertos y óperas que hacen el esfuerzo de ser como ellos, pero no es el común denominador, ya no hay gente que se esfuerce por eso. Antes en casi todas las casas pudientes tenían al menos un pianito para que la gente aprendiera a tocar piano en el hogar. ¿Verdad? O una guitarra. Hoy ya nadie quiere tener ni siquiera instrumentos. Nadie quiere hacer pintura. Nadie quiere hacer escultura. Nadie quiere dedicarse a esas artes. Ya no hay interés. Ahora lo único que importa es la parte superficial, el ingreso constante y fácil, ¿verdad? Sin hacer ningún esfuerzo. Y es por eso que en una buena parte por eso se hacen políticos. Porque son incapaces de hacer otras cosas en su propia vida y tienen que depender del gobierno para poder sobrevivir. ¿Verdad? A veces haciendo nada. A veces solo ocupando cargos sin hacer nada. Eh, es parte de lo que podemos ver. Entonces, el tema del ser excelente, del ser buenos, se ha ido perdiendo. Por eso es importante hablar del bien y del mal. Porque la gente ya dejó de ser excelente, buscar siempre lo excelente y lo óptimo. Como decía Tomás de Aquino, buscar lo óptimo, nobilísimo y perfectísimo. ¿Verdad? Que esa es la meta de la vida humana. Dirigirse hacia lo óptimo, hacia lo nobilísimo, hacia lo perfectísimo. Lo nobilísimo es lo más noble, ¿verdad? Y lo perfectísimo es lo más perfecto ¿cómo se llama? Lo más óptimo y lo más excelente. Entonces, cuando perdemos esa visión de la vida humana, pues tenemos esa mediocridad constante y generalizada, ¿verdad? Que es lo que se puede ver en la sociedad. Mucha mediocridad generalizada. Y nadie se quiere esforzar por hacerlo bueno. Por otro lado, tenemos el problema de la certeza del conocer de la verdad y la falsedad. ¿Quién define también lo que es verdadero y falso? ¿Hay reglas para poder definirlo? ¿Cuáles son esas leyes? ¿Verdad? De eso vamos a hablar un poquitito más adelante, hablar del problema de la verdad. La vida y la existencia de la materia, ¿verdad? ¿Qué es la vida? ¿Cómo se define? Porque hay definiciones filosóficas, psicológicas, biológicas eh, acerca de la vida, también mecánicas acerca de la vida, muy a nivel orgánico. Um, ¿Qué es la vida? ¿Será que la vida tiene un propósito o no tiene un propósito? ¿Aparecimos así por cuestión fortuita o venimos a cumplir a una meta? Eso es algo que también se puede estudiar.
La existencia de la materia, ¿verdad? Depende de quién o de qué. ¿Por qué apareció la primera materia original? ¿Y de qué depende? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que originó esa materia? ¿Por qué existe algo en vez de nada? Preguntan los filósofos de la época contemporánea, sobre todo desde Martin Heidegger en adelante, ¿verdad? ¿Por qué hay algo en vez de nada? Preguntas que también se hicieron desde el principio, los primeros filósofos, sobre todo los de la escuela ontológica, son los que hicieron ese tipo de preguntas. La trascendencia y el materialismo, otro problema filosófico, ¿verdad? ¿La vida humana se puede reducir solamente al orgánico o hay algo trascendente como el espíritu? Un problema filosófico interesante. El racionalismo, el empirismo y el idealismo. ¿Cuál es la verdad? Porque el racionalismo dice que la raíz del conocimiento es la razón. El empirismo dice que es la experiencia. El idealismo dice que ninguna de las dos. No, que al parecer hay un híbrido, ambas quizá, ¿verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Verdad? En esas tres escuelas. Solo ese debate de racionalismo, empirismo e idealismo llevó cerca de 200 años de pura filosofía. Casi 200 años de filosofía debatiendo ese problema de qué es primero, la experiencia o la razón. Porque era un problema tan parecido como el dilema de qué es primero, el huevo o la gallina. Muy parecido. Porque decían los racionalistas, bueno, eso mejor ni me dedico a explicar esto porque tenemos que verlo más adelante, pero casi me tiro a hablar del tema ya. Lo veremos más adelante. Ahí hablaremos de racionalismo, empirismo e idealismo y por qué se convierte en un debate interesante, ¿verdad? Y vamos a tratar de ver qué fue lo que enseñaron los idealistas como Hegel y Kant, que también nos dieron algunas soluciones. El valor de la filosofía por sí misma es importante o no, ¿verdad? Los filósofos se toman en serio esa pregunta, ¿verdad? Porque obviamente si llegara la misma filosofía a determinar que la filosofía no es importante, pues se acaba la filosofía, ¿verdad? Aunque sería un poco irónico acabar de la filosofía por haber filosofado, sería muy irónico. El problema del deber y del ser, temas interesantes. Hoy en día, por ejemplo, estamos viendo una ambigüedad moral tan grande que importa, hoy en día no parece que importar el ser, sino que importar el deber ser, en el sentido no de la moralidad, sino en el sentido de la identidad. En el sentido de la identidad parece que importa más lo que yo quiero ser, que eso considero que es mi deber. Muchos dicen, es que yo tengo el deber de ser feliz, ¿ok? Entonces, aunque eso vaya contra el ser, aunque eso vaya contra la lógica y objetividad del ser, vemos que hay una ambigüedad tremenda en ese sentido. Pero también se puede hablar del ser y del deber en el sentido del derecho, en el sentido de la ley, en el sentido del Estado. ¿Qué es más importante? ¿Ser yo como un ser individual o el deber para con mis congéneres? Mi deber para con la sociedad. ¿Debo subordinar mi ética individual a la ética del conjunto, a la ética del Estado? ¿Verdad? ¿Qué es más importante? ¿Mi deber ser o el ser? ¿Verdad? Lo que yo quiero lograr o lo que me piden que debo ser para convivir en una sociedad. Ese es un tema interesante. Los límites del conocimiento, ¿hasta dónde podremos llegar? ¿Realmente hay límites? ¿Qué límites son? ¿Qué es lo que nos impediría adquirir conocimiento? También es importante verlo. No solamente los límites hacia dónde vamos, sino los límites que se colocan como obstáculos ante el conocimiento. Ahí nos quedamos. Nos vemos jóvenes el día de mañana. Pasen un excelente día. No olviden que hoy se entrega el foro y firmen a la asistencia al final, por favor. No olviden colocar su presente. Pasen un excelente día, chicos. Adiós, buen día. Adiós. Gracias. Nos vemos, gracias. Adiós. Adiós. Lick, Dime. hay problema que en la entrada de la clase no envié la asistencia, pero sí, estoy desde que empezó la clase. Se me olvidó hasta ahorita aquí. Eh, pero ahí sí es responsabilidad de cada estudiante colocarla. Y si hay algún Ah, ok. problema en los primeros 10 minutos, me informan en esos 10 minutos y yo les ayudo. Ah, ok, gracias. Bueno, Bye. veamos. Daré esta y esta. Día 26.
27 de septiembre, filosofía de las 10. Ramas, etapas y problemas de la filosofía. Guardamos como PDF. Listo. Bitácora. Llegamos al problema de límites. Ok.